Hola, hoy es 13 de julio 2022. Un tema de trascendental importancia para el día de hoy es ahora la aprobación de la ley penal con enfoque de género en madres cabeza de familia, un proyecto de ley que adelantará el senador Rodrigo Lara y que la Corte Constitucional pues rechazó las objeciones hechas por el saliente presidente Duque y el ministro Wilson Ruiz. Esta aprobación de la ley va a permitir pues penas alternativas diferentes a la prisión para las madres, mujeres pobres, cabeza de familia, cabeza de hogar, que cometan por primera vez delitos sin violencia. Y entonces se propone como medidas alternativas, pues, un trabajo de utilidad pública, cuidado en los parques y cuidado de personas adultos mayores, un trabajo social y comunitario. Sin embargo, pues la oposición del gobierno saliente, en cabeza del presidente Duque, hubo una contravía frente a este proyecto de ley, toda vez que se considera por parte de ellos que el Estado debe investigar y que debe sancionar drásticamente, fuertemente, con pena de libertad cuando se tratan de estas conductas punibles. Pero resulta de que muchas veces pues son madres cabeza de familia que por X o Y razón expenden estupefacientes por la necesidad, pero en unas proporciones mínimas, y son madres cabeza de familia con hijos a cargo que quedarían dejados a su suerte en un país donde utilizan a los menores para cometer conductas punibles por parte de los adultos, en un país que recientemente estuve en el programa de infancia y adolescencia y se ve un clima patético de situaciones lamentables de niños, de infantes, de adolescentes, niñas y niños, en donde pues tienen ese caldo de cultivo, digámoslo, en barrios populares por el consumo de alucinógeno, por las conductas punibles que se dan en estos barrios y que son utilizados pues, o sea, son potencialmente vulnerables, y más cuando la madre está ausente por estar cumpliendo una pena privativa de la libertad. Es que en buena hora lo veo con buen recibo, y hablando de esto del enfoque de género, que es un tema muy importantísimo, recientemente les dije de una charla en el segundo Seminario Internacional de Derecho Penal por la comunidad universitaria Huaqui, Guayaquil, Ecuador, en donde uno de los ponentes lo fue el doctor José Saravia Quispe, peruano, magistrado, y el tema importantísimo que les dije que está allí en el Facebook de esta comunidad universitaria para que lo consulten, sobre el enfoque, la aplicación del enfoque de género en delitos de violación sexual, de cómo entonces se dan esos, por parte incluso de funcionarios, fiscales, jueces, los estereotipos y los sesgos para cuando se tratan de las víctimas de delito sexual, que porque pertenezcan, por ejemplo, a la comunidad LGTBI. Entonces, eso me parece ahora pues de vital importancia, y más con este gobierno entrante, en que pues se propugna por un ministerio en el que se respeten de los derechos humanos y esto del enfoque de género. Entonces,
Huelga también decir algo muy importante, porque es que frente a esas penas alternativas en delitos menores que por primera vez se puedan cometer, en este caso por parte de las madres cabeza de familia, tiene que ver con lo que ahora se va a estudiar seguramente por el nuevo ministro de Justicia a cargo del gobierno entrante a partir del 7 de agosto de este año, porque la problemática del hacinamiento carcelario es la constante, y recientemente ustedes se dieron cuenta de más de medio centenar de presos fallecidos incinerados en la cárcel de Tuluá. Sea por X o Y razón lo que haya sucedido, pero se presenta esa situación que debe el Estado plantear una política criminal frente a ese hacinamiento de las cárceles. El primer video que yo hice en este canal fue al frente de la cárcel de Villahermosa, que de hermosa no tiene nada, una cárcel donde la población carcelaria es de, creo, si mal no estoy, para 3.000, y prácticamente lo dobla. Después se creó la cárcel Herón, ahora tiene otro nombre, la cárcel de Jamundí, donde existe un pabellón también femenino y están en iguales situaciones. Acá en la cárcel de Villahermosa funcionaba al lado de la cárcel del Buen Pastor, de cárcel de mujeres. Ahora es un centro de rehabilitación para menores, además el que existe en Valle de Lili también para menores. Y la problemática en todos estos centros, tanto de adultos como de los menores, está en iguales circunstancias. La Corte Constitucional se ha expresado en varias oportunidades frente al tema de que se viola la dignidad humana cuando no se le da un trato digno a una persona que está detenida, sea que esté investigada o en proceso de investigación, o que esté ya convicto, condenado. En cualquiera sea de las circunstancias que esté al interior de estos establecimientos carcelarios, pues se deben de darle todas las garantías, como es la salud, como es el acceso a la entrevista con los abogados, para el tema de sus familiares, visita de familiares, todo lo a que se tiene derecho. Y resulta de que en Cali yo fui testigo de propia mano cuando por allá en 1998 trabajaba todavía en la Policía Metropolitana Santiago de Cali como juez de instrucción penal militar, y la cantidad de procesos que me llegaban de investigación contra policías era por fugas de presos. Resulta que para ese entonces las estaciones de policía estaban a reventar como lo están hoy en día. Las estaciones de policía no debe ser un sitio para que permanezcan los detenidos, sino por un espacio de tiempo cuando se dan las primeras diligencias, y después se dispone su traslado a un centro carcelario, que es lo que debe ser. En ese entonces, para 1998, estaba como alcalde de Cali Ricardo Cobo. Se dispuso por parte de esa alcaldía las bodegas del ferrocarril, que eran se iban a arreglar para los artesanos acá en Cali, pero que transitoriamente se dejó allí esas instalaciones para un cupo de 400 presos más o menos, con vigilancia del INPE al interior y externamente de la policía, mientras se resolvía el problema del hacinamiento carcelario. Y mire que estoy hablando de 1998, año 2000, hace 20 y pico de años estaban en las mismas circunstancias. Cuando hice ese video que les comenté de la cárcel
antes Villanueva. Cuando yo salí para 1984, por ese entonces estaba haciéndome judicatura en la Universidad Santiago de Cali y salió la ley segunda de 1984, fue la descongestión carcelaria. Me tocó a mí de allí que haciendo esa judicatura pues hubo una gran cantidad de personas detenidas que salieron pues por esa actividad que se hizo de descongestionar las cárceles. Pero estoy hablando de 1984. Al día de hoy, eso más de 30 años y las circunstancias no han cambiado. Entonces, se dispuso para 1998 transitoriamente, pero eso pues hoy sigue en iguales circunstancias, porque me dicen, atendiendo a las personas que están detenidas allí, por ejemplo, en la estación de policía del Diamante, que hay 3 habitaciones en donde están 40 presos en cada una de ellas, o sea que hay 120 personas detenidas en situación de hacinamiento. Unos en condición de sindicados o procesados pues en investigación, otros condenados. Entonces, a los condenados les lleva el INPE su comida, pero a los otros, a las personas que están siendo procesadas, tienen que valerse de sus familiares para que les lleven la alimentación en un sitio donde no tienen los derechos mínimos de esparcimiento, incluso pues obviamente para cuando están condenados, para empezar a descontar pena, que es lo propio, porque como entran a pena máxima, mediana y mínima, y así mismo entonces empiezan a trabajar o a estudiar y a descontar pena. ¿De qué manera entonces en una estación de policía puede estar un condenado? Si no va a poder tener derecho tampoco a las visitas conyugales, dígase usted, por ejemplo, las visitas de sus propios familiares, de sus hijos, de sus esposas, de su familia, sus consanguíneos. Eso se presta también para mucha corrupción. Igual, porque para tener teléfono, para una llamada, para poder dormir, que para que le den colchoneta, que etcétera, etcétera. Esa es la misma problemática que se da al interior de las cárceles. Un tema que seguramente ahora tendrán que entrar a revisarlo. Ustedes saben muy bien recientemente el escándalo que hubo con este señor Carlos Matos, permisos deambulando por la calle como Pedro por su casa, y eso le costó la destitución de un alto funcionario de estas instituciones, y eso es el pan de cada día. Entonces, pues ahora con el nuevo presidente a cargo de Gustavo Petro, pues quien llegue al Ministerio de Justicia vendrá con otra política, pienso yo, mucho en el tema de los derechos humanos, y esperemos a ver qué soluciones se van a plantear frente a esa problemática. Por el momento, entonces, con esta aprobación de la ley penal de enfoque de género en madres cabeza de familia, me parece que es una salida es viable. Es que el día a día uno escucha aquí a una persona, le dictan les piden una orden de captura o situación de flagrancia, y a nadie le niegan una autodetención. Eso es lo que uno escucha en el argot popular. Detención preventiva en centro carcelario, como si no hubieran otras medidas sustitutivas por parte de los jueces de control de garantías. Entonces siempre va a haber esa situación. Ya lleva años en la misma problemática sin que se pueda pues resolver en tema de política criminal para reducir ese hacinamientos
en las cárceles del país. Entonces, personas que están procesados sin que se les resuelva su situación prontamente. Bueno, muchos problemas allí en el manejo por parte de la judicatura, en el manejo que se le da por parte de los jueces de ejecución de penas, y pare de contar. Aquí pues no voy a hablar más sobre ese asunto, pero eso es lo que estamos ahora esperando, entonces que entre el nuevo gobierno, a ver qué va a suceder entonces frente a estos temas que son de trascendental importancia. Por ahora, entonces, quería solamente socializar esta ley alternativa para madres cabezas de familia, que en lugar de una pena privativa de la libertad, pues hayan penas de utilidad pública, que se cumplan con servicios sociales, y madres pues que puedan tener obviamente bajo su custodia a los hijos, para evitar entonces que esos muchachos, esos jovencitos, pues sean el delincuente del mañana. Ok, bueno, ahí estaremos entonces próximamente con otro tema de interés general. Chao, chao, chao.